Ok, vamos a continuar. Tenemos ahora el teorema 5. Es un teorema de aproximación muy importante. De hecho, el teorema de aproximación, el resultado de aproximación que les mencioné la vez pasada, es uno de los más importantes, pues es la base realmente de cualquier otro teorema de aproximación que vamos a ver. ¿Okay? Aquí está la muestra. Con esto vamos a empezar. ¿Va? Nos dice lo siguiente. Definimos el conjunto S mayúscula, S elegante, de todas las funciones S minúscula que van de omega en los complejos, o en los reales, no importa. ¿Sí? S es medible, S de omega es finito, es decir, la imagen de S de omega es finita, es decir, estas son funciones simples, ¿va? Y la medida de Lebesgue del conjunto de puntos donde las funciones son distintas de cero es finita. ¿Ok? El conjunto de puntos donde las funciones son distintas de cero tiene medida de Lebesgue finita. ¿Ok? Eso es muy importante. No son cualquier tipo de funciones simples. ¿Va? El teorema 5 me dice que entonces el conjunto S es denso en LP. ¿Ok? Vamos a demostrarlo. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pregúntense. Lo primero que hay que hacer si quieres mostrar que es denso en LP, lo primero que tienes que hacer para que eso tenga sentido es que S esté contenido en LP, ¿no? De entrada. ¿Va? Entonces, pues vamos a agarrarnos una S minúscula en la S elegante y nos tomamos alfa 1 hasta alfa m, los distintos valores no nulos. ¿Ok? Muy importante, no nulos que toma S. Recuerden que en sí las funciones simples pues son combinaciones lineales de funciones características, ¿va? Entonces tenemos que S se escribe como la suma de J igual a 1 hasta M de alfa J de X a J con AJ igual a S a la menos 1, la imagen inversa del alfa J. ¿Sale? Esto de aquí se llama forma canónica de una función simple. ¿Ok? ¿Qué tiene de particularidad? Como estos valores alfa J son distintos, entonces estos AJ son disjuntos, ¿no? O sea, ¿qué estás diciendo? Tienes tu función simple así, ¿no? Son distintos alfa, alfa 1, alfa 2, alfa 3, ¿ok? Entonces, como estos AJ son esta imagen inversa, este conjunto, AJ, A1, A2, A3, como son distintos valores, estos conjuntos son disjuntos, ¿sí? Si hubiera una intersección, pues no serían disjuntos, pero eso, si hubiera una intersección, que sería que no fueran disjuntos, entonces eso querría decir que estas no son funciones, estarían multivaluadas en algún momento, ¿va? Entonces, la particularidad de esta forma de representar la función simple es que estos son disjuntos, ¿va? Hay otras maneras de representar la función simple, pero por eso es que esta se llama forma canónica, ¿va? Con esto tenemos que inmediatamente la medida de Lebesgue de los AJ es menor que la medida de Lebesgue del conjunto de puntos donde las funciones son no nulas. ¿Ok? Y eso es finito.
claro, ¿no? Porque obviamente, otra vez, estamos tomándonos estos valores no nulos. Entonces, cada uno de estos AJ está contenido en este otro conjunto. ¿Va? Esto es menor o igual. Bien. Entonces, cada uno de esos tiene medida finita. ¿Va? Luego, como los AJ son disjuntos por pares, tenemos que la integral de la S a la P respecto de X, creo que aquí no lo he mencionado, pero cuando pongo de X es medida de Lebesgue, ¿no? Para ser consistente debería estar poniendo esto, pero pues no es un curso de medida, entonces por eso estoy omitiendo la lambda n, ¿va? Esto es medida de Lebesgue, ¿sí? Entonces, esto de aquí es igual a la integral sobre omega del módulo de la suma de j igual a 1 a m de los alfa j por las funciones características de los AJ a la P respecto de X, ¿va? Pero aquí estoy usando que los AJ son disjuntos. Esto es entonces la integral sobre omega de la suma de j igual a 1 hasta m de alfa j a la P por la función característica a la P, pero eso es la función característica, ¿sí? Respecto de X, ¿va? Como son disjuntos, el módulo de la suma es exactamente la suma de los módulos a la P, ¿va? Bueno, esto, sacando esta integral, esta suma, voy a escribir acá primero, esto es la suma de j igual a 1 hasta m de la integral sobre omega de alfa j a la P con la función característica respecto de X, ¿va? Pero pues esto es la suma de j igual a 1 hasta m, y fíjense, esto de acá es la integral de una función característica, ¿no? Esas ya las sabemos calcular, ¿no? Esto es entonces la suma de las alfa j a la P por la medida de Lebesgue de las AJ. Pero sabemos que estas son finitas, entonces ya estuvo. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces S está contenido en LP. Entonces vamos por buen camino, ¿sí? Ahora vamos a probar el teorema. Vamos a hacerlo otra vez. Siempre las pruebas son muy parecidas en estos casos. Siempre se procede primero para funciones no negativas y después se descompone en parte positiva, negativa, real, imaginaria. Ya saben. Bien, entonces, sea f mayor o igual a 0, que está en LP de omega, ¿sí? Entonces, por el teorema de aproximación de funciones simples, sabemos que existe una sucesión creciente de funciones simples SK
¿ok? Que converge a F puntualmente. ¿Ok? Entonces, bien, ya sabemos que S está contenido en LP y queremos mostrar que S es denso. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que puedo aproximar en la norma de LP, que puedo aproximar con funciones simples, que son simples y que además el conjunto de puntos en el dominio donde son no nulas es de medida finita. ¿Okay? Bueno, uno tiene que proponer entonces la sucesión. ¿De dónde sale esa sucesión? Por eso que les decía que el resultado de aproximación con funciones simples para funciones medibles es importante, es muy importante. De hecho, es la base de la teoría de integración Lebesgue, ¿no? Con ese teorema construyes la integral de Lebesgue. Es importante porque, pues dices, vamos a proponer esas. Ya sabemos que esas convergen puntualmente al menos. Lo importante es ver que estén en S mayúscula. Hay que ver que cada una de estas está en S mayúscula y hay que ver que además esta sucesión converge en LP. Son dos cosas, ¿sí? Vamos a hacerlo. ¿Ok? Pues vamos a demostrar que la sucesión, esta que ya sabemos que existe, está en S mayúscula. Bueno, de entrada sabemos que SK es mayor o igual a 0, menor o igual a F para todo K natural. Entonces, igual que antes, sean alfa 1 hasta alfa mk, los valores no negativos en este caso, que toma más bien los valores positivos. Los valores positivos que toma SK sobre los AMJ, que vamos a ponerle más bien de A1 igual a SK, la imagen inversa de alfa 1, ¿ok? Hasta AMK, la imagen inversa de alfa MK, ¿sí? Entonces, S resulta ser la suma de J igual a 1 hasta MK de alfa J de la función característica de AJ. ¿Ok? Bueno, entonces otra vez, la integral sobre omega de SK a la P de X, esto ya lo hicimos. Esto es igual, según nuestras cuentas de hace rato, la suma de J igual a 1 hasta MK de alfa J a la P por la medida de Lebesgue de la J, ¿sí? Pero fíjense, esto es menor o igual que la integral sobre omega de F a la P de X. ¿Por qué? Porque así se define la integral de Lebesgue de una función no negativa, ¿no? La integral de Lebesgue de una función no negativa, que es, pues es el supremo de las integrales sobre todas las funciones simples, tal que S es mayor o igual a 0, S es menor o igual a F y S es simple, ¿no? Esa es la integral de Lebesgue de F.
¿sale? Para cuando f es no negativa. Entonces, en particular, como todas estas SK tienen esa propiedad, pues entonces la integral de Lebesgue de f a la p pues tiene esa propiedad, ¿no? Satisface esa desigualdad. Bueno, ¿de qué me sirve esto? Ah, pues es que tú la f sabes que está en LP, entonces eso es finito. Y otra vez, ¿de qué me sirve esto? Me está diciendo que entonces esta suma es finita. Me está diciendo que entonces la suma de j igual a 1 a mk de los alfa j a la p de lambda n por aj, esto es finito. ¿Ok? Bueno, ¿de qué me sirve eso? ¿Qué me está diciendo eso? Eso me dice que entonces lambda n de AJ, ¿qué propiedad debe tener? Debe tener medida finita, ¿sale? ¿Ok? Esto debe tener medida finita, ¿sí? Toda esta suma es finita, entonces a fuerzas debe ocurrir que esto es finito, ¿sí? Bien, cada uno de esos tiene medida finita. ¿Qué me dice eso? Bueno, me dice exactamente lo que quiero, ¿ok? Me dice que entonces la medida de Lebesgue del conjunto de puntos tales que la SK es no nula, esto que es igual, porque así lo definí, esto es igual a la suma de j igual a 1 hasta las mk de lambda n de AJ, ¿ok? Todos estos son los valores positivos, ¿ok? Entonces los valores, el conjunto de puntos donde la x es distinta de 0, en este caso positiva, son a fuerzas la unión de todos estos, ¿no? Pero por la aditividad de la medida se satisface esto, ¿sí? Esto, pues es finito, ¿sale? Por lo tanto, estas SK que vienen del teorema de aproximación de funciones medibles están en LP, están en S, perdón, en S mayúscula, y están en LP, ¿no? Además, ¿vale? Por lo tanto, las SK están en S, ¿okay? Que además sabemos que está en LP. ¿Okay? Ya nada más nos falta la aproximación. Luego, pues f menos sk a la p, esto es mayor o igual a 0. Simplemente porque la f domina a las sk, ¿no? Entonces esto en particular lo puedo escribir como f menos sk en módulo a la p, que es menor o igual que el módulo de f a la p. Sí, porque f es mayor o igual que sk. Acuérdense de eso, ¿sí? Entonces al restarle la sk, pues esto definitivamente f menos sk debe ser menor o igual que la f, ¿sí? Bien, esto pertenece a L1 de omega, ¿sale? Eso pertenece a L1 de omega. ¿De qué me sirve eso? Me imagino que ya saben a dónde voy. Tenemos convergencia puntual y tenemos que esto está dominado por una función en L1. Vamos a aplicar teorema de convergencia dominada, ¿no? Entonces, y como f menos sk a la p converge a 0 puntualmente, por lo tanto, el
teorema de convergencia dominada de Lebesgue asegura que el límite cuando k tiende a infinito de f menos sk a la p en LP de omega, la norma, esto es el límite cuando k tiende a infinito de la integral sobre omega de f menos sk a la p de x. Pero esto me dice que el límite entra como límite puntual y el límite puntual se hace cero, pues ya acabamos. ¿Sí? Entonces ahí está. Otra vez. Ahí está el resultado para funciones no negativas. ¿Qué hacemos ahora? Pues aplicamos el mismo resultado, pero para funciones en general, pero descomponemos estas funciones, su parte real en positiva negativa y su parte imaginaria en positiva negativa, ¿no? Y ya está. ¿Vale? Cada una de esas tiene esta propiedad, ¿no? Es mayor o igual a 0. Anoto esa observación. Si f está en LP de omega, escribimos f como la parte positiva de la parte real menos la parte negativa de la parte real más i, la unidad imaginaria, la parte positiva de la parte imaginaria menos la parte negativa de la parte imaginaria. Cada una de estas la pueden aproximar por sí sola, como en el caso anterior, ¿no? Y ya estuvo. Ahí está. Y de hecho creo que también podríamos usar el truco, yo creo, bueno, tal vez sea buen ejercicio, de, si quieren hacerlo en general, más bien aproximar el módulo de f con funciones simples, ¿no? Eso también lo podemos hacer, como lo hicimos hace un par de resultados, ¿no? Yo creo que así también se puede. Bien, entonces las funciones simples son densas, las funciones, mucho ojo, las funciones simples, el conjunto de funciones simples con donde el conjunto de puntos donde no se anulan es de medida finita, eso es denso en LP, ¿sale? Se puede aproximar funciones en LP con funciones simples con esa propiedad. No se vale el caso infinito. El caso P igual a infinito no es cierto. ¿Ok? Y realmente este es fallo de muchos teoremas de aproximación. Incluso cuando veamos los espacios W1P, los espacios de Sobolev, el espacio W1 infinito es muy especial, muy muy especial. De hecho, lo voy a estudiar en el seminario de teoría de la medida. No satisface estas propiedades en general. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza, todos los teoremas, vamos a ver, cuando veamos espacio de Sobolev, vamos a ver 5 teoremas de aproximación en Sobolev, en espacio de Sobolev. ¿Por qué es importante eso? Porque para hacer cálculo en espacio de Sobolev, esos teoremas de aproximación lo que te dicen es que más bien hagas cálculo
con las funciones que son densas, respectivamente el teorema, diga, y tomes límites para generalizar fórmulas y todo esto. Pero todos esos resultados siempre son maquillajes y maquillajes y maquillajes y complicaciones de los teoremas más básicos, al punto que eventualmente uno puede rastrear este teorema que acabamos de probar, pero el caso P infinito no, ¿ok? El caso P infinito no es cierto, ¿sí? Entonces, ¿por qué no es cierto? Bueno, no podemos aproximar funciones, no podemos aproximar con funciones simples que se anulen en el complemento de conjuntos con medida de Lebesgue finita. Por ejemplo, tomemos f igual a 1 que pertenece a L infinito de Rn. ¿Ok? Entonces, si tuviéramos que f menos, a ver si existiera, vamos a escribirlo así. Si existiera una S en S mayúscula que aproxime f igual a 1, entonces tendríamos que la norma infinito de 1 menos S, cuando quiero poner LP de omega, por cierto, cuando quiero poner la norma de LP en omega, escribo todo el LP para indicar que está sobre omega. Y cuando nada más le pongo el P aquí, es porque es en todo Rn, ¿sale? ¿Okay? Esto, en todo Rn, pues es mayor o igual que la norma de 1 menos S sobre L infinito, pero del conjunto a complemento, ¿ok? Siendo A el conjunto de medida finita, ¿ok? Donde no es nula la S, ¿sale? De hecho, esto es lo mismo que la norma infinito de 1 menos la función característica de A complemento en L en todo L infinito. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, esto es mayor o igual a esto. ¿Sale? ¿Ok? Estoy descomponiendo la S como cuando toma los valores no negativos, los valores distintos de 0 y el valor 0. ¿Sí? ¿Pero cuánto vale esto? Esto es la norma de 1, pero en L infinito de A complemento, ¿sí o no? ¿Cuánto vale esto? 1. ¿Ok? Porque, ojo, A y A complemento deben darme todo Rn, ¿ok? Y la medida de Lebesgue de A es finita. Eso quiere decir que la medida de Lebesgue de esto no puede ser 0. Y entonces esto debe valer 1 a fuerzas.
¿sale? A fuerzas debe valer 1. Y ya estuvo. Esa es la contradicción, ¿no? Esto nunca se puede hacer menor a epsilon, ¿sale? Entonces el resultado no vale, ¿ok? Y esto, si quieren aquí, lo pongo pues la medida del deber de A complemento no puede ser 0 y por lo tanto es infinito, ¿sí? Bien, vamos a ver más teoremas de aproximación. Necesito introducir un par de conceptos más que seguro ya conocen. Si no, ahí les van. Definición 1. Primer punto. Lo voy a hacer en general en espacios topológicos, pero nosotros vamos a hablar en Rn, ¿va? Entonces, nada más es cosa escribir. Sea X un espacio topológico y F de X en C, una función continua. ¿Va? El soporte de F es el conjunto soporte de F se define como, primero se fijan en todos los X en omega, tal que F de X es distinto de 0. Primero se fijan en ese y después lo cierran, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si tienen esta función, dices, vamos a ponerla hasta aquí, acá, dices, ok, ¿quiénes son los puntos donde F es distinta de 0? Pues son esto, abierto, 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 aquí, aquí. Entonces, este conjunto sin la cerradura es todo lo que está aquí y acá. Pero como tomas la cerradura, también se agarra puntos que valen 0. ¿Sí? Entonces, el soporte de F puede contener puntos donde esto sea 0. ¿Sí? ¿Okay? Pero en sí se cierra tomando los puntos donde la F no es 0. ¿Va? Bien.